El Colegio Médico solicitó que los trabajadores del área de la salud puedan tener un descanso compensatorio tras la alta carga laboral que han debido enfrentar durante los últimos meses debido a la pandemia. La propuesta ya fue presentada en la Mesa Social COVID-19 y está siendo evaluada por las autoridades. Vamos a andar en detalle en esta propuesta. Para eso ya estamos en contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema que para nosotros como personal de la salud es muy relevante. Y muy importante para todos porque lo hemos dicho aquí en el programa muchísimas veces. Hay distintas cebras que hay que tener mucha atención con respecto a la pandemia, especialmente ahora también en Fiestas Patrias. Pero una que siempre ha sido constante es el agotamiento del personal de salud. Muchas veces hemos escuchado doctores que dicen gracias por los aplausos, pero finalmente lo que necesitamos es que se cuiden porque nosotros estamos llegando a un límite. ¿De qué se trata esta propuesta, doctor, que fue presentada a la Mesa Social COVID-19 para el descanso compensatorio? Bueno, esto es una propuesta que nace de la necesidad que nosotros hemos observado por el gran cansancio, no solamente físico, sino que también mental, psicológico, de los trabajadores de la salud luego de llevar 6 años de una intensa pandemia en nuestro país. Y esto se traduce en que distintas situaciones en las cuales nuestro personal, y sobre todo viendo el actual comportamiento de la comunidad, en el cual vemos que hay una relajación de muchas medidas de precaución, ven con mucha desesperanza, digamos, la posibilidad de enfrentar nuevamente un episodio, un brote tan intenso como el que tuvimos meses atrás en nuestro país. Y eso se traduce en un agotamiento que se llama burnout o textualmente se dice quemadura, el trabajador quemado. Es decir, que está totalmente agotado y con dificultades serias de poder enfrentar un nuevo pic de epidemia en Chile. En buen chileno, como decimos, doctor, fundido, cuando ya no puede más. Está totalmente fundido. Y de alguna forma esto también se explica por la desmotivación que genera que, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el personal de salud, turnos muy intensos, exhaustivos, que sufrieron mucho, vieron muchas familias sufrir, vieron muchos pacientes morir, y ellos salen a la calle hoy y ven que el comportamiento de la comunidad es como que no hubiese sucedido esto en nuestro país. Claro. Y hay una desprotección absoluta. Y eso les exige, o sea, les ha provocado un daño en su salud, tanto física como mental, tremenda. Esto es tan así que hay muchos funcionarios de la salud que han llegado a sentir, más que pensar, a sentir que son incapaces de poder tolerar una nueva crisis de trabajo tan intensa, con tanto sufrimiento, que incluso muchos de ellos piensan en algún momento dejar de trabajar si es que se nos viene encima un rebrote tan importante. Por eso mismo, en ese contexto de agotamiento tan global que tienen los trabajadores de la salud, creemos que es absolutamente necesario que exista algún tipo de consideración especial y en este sentido apoyamos un descanso compensatorio que en el fondo es vacaciones adicionales a las que ya tiene el personal de salud en los momentos en que, en aquellos lugares donde la pandemia esté un poco más relajada en estos momentos, de tal modo que puedan tomar un descanso, justamente previendo que en las próximas semanas pudiésemos tener un rebrote importante en distintas comunas de nuestro país. Ahora, doctor, si uno lo piensa, esto más que un incentivo es lo justo, porque estaríamos pensando, entre comillas, yo le voy a poner el término laboral, vacaciones proporcionales a todo lo que se ha tenido que trabajar, porque aquí el personal de salud ha tenido que trabajar 24/7 y los 7 días de la semana en ese sentido. O sea, también hay un tema de justicia, lo ven así, se lo han propuesto a las autoridades de esa forma, además del tema de que efectivamente ante la posibilidad, ojalá que no sea, pero ante la posibilidad cierta de un nuevo rebrote fuerte, una segunda ola, tienen que llegar esta primera línea descansados, o por lo menos dentro de la posibilidad de haber descansado algo. O sea, desde un punto de vista práctico también esto es un premio por el comportamiento que ha tenido, el compromiso que ha tenido el personal de salud. Muchos de ellos que tienen hijos han decidido irse a vivir a residencias sanitarias para no correr con el riesgo de contagiar a su familia ni de contagiarse en otros lugares, de tal modo de poder permanecer trabajando y apoyando a la comunidad que ha requerido hospitalización o requerido tratamiento en la atención primaria. Pero más que un premio, esto es una verdadera necesidad, justamente para mantener a nuestro personal en condiciones de poder enfrentar esta pandemia en el supuesto caso que hubiese nuevamente un brote. Es la situación, por ejemplo, de Punta Arenas, que fue uno de los primeros lugares donde empezó el brote de coronavirus en nuestro país, y en este momento ya están con un rebrote importante, y todo ese personal de salud que no ha descansado adecuadamente, tanto desde el punto de vista físico como mental, justamente requiere ese descanso una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Por eso mismo nosotros hacemos un llamado
a que se apruebe esta posibilidad del descanso compensatorio y que este descanso se produzca en aquellas comunas donde en este momento las cifras son un poco más alentadoras, justamente preparando a este personal de salud para estar en condiciones físicas y mentales para poder enfrentar, ojalá que así no sea, un nuevo brote de la enfermedad. Si usáramos la analogía deportiva del fútbol, doctor, sería el entretiempo, pensándolo un poco así, Sería el necesario entretiempo, justamente así es. para recargar y también no solamente recargar la parte física, sino emocional, el poder estar con la familia antes de, insisto, ojalá, pero es muy presente esa posibilidad, hayan nuevos rebrotes y eventualmente segundas olas, como se ha dicho. Así es, usando la analogía del mismo fútbol, que ahora en países donde, situaciones donde hay determinado temperatura, más de 30 grados creo, dentro de cada tiempo incluso hay un momento de hidratación. Así es. Esto sería un equivalente para que nuestro personal esté en las mejores condiciones, reitero, tanto físicas como mentales, de poder afrontar esto. Y en ese mismo sentido también el Colegio Médico no solamente ha llamado a este descanso compensatorio, sino que también, considerando esto, que en aquellos lugares, dado que estamos en plena pandemia, muchos funcionarios tienen también vacaciones acumuladas. Y aquellos funcionarios que, más allá del descanso compensatorio, si en alguna comuna, alguna región requieren mucho personal de salud también, se puedan posponer vacaciones y que queden acumuladas para el próximo año. Y para eso probablemente se requiera una pequeña modificación en un proyecto de ley que pudiese permitir a aquellos funcionarios que tienen vacaciones acumuladas, pero que están en condiciones de poder seguir trabajando en esta pandemia, puedan postergar estas vacaciones para el próximo año. Doctor Mesa, en este punto, en lo que estamos conversando, ¿ha habido contactos del Colegio Médico con las administraciones de los centros asistenciales? Se lo pregunto para si efectivamente se autoriza por parte del Ministerio de Salud este descanso compensatorio. Entiendo que el ministro París ya ha hecho las consultas, de hecho, a la Contraloría General de la República al respecto. Los centros de salud van a tener que aplicar esa medida en su propio espacio, con su propia gente, entendiendo de que, desgraciadamente, no todos los profesionales de la salud van a poder tomarse días de descanso pese a que la situación está más controlada en esas comunas. ¿Cómo ha sido la comunicación ahí? Bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta que esto es además de ser un premio, es una necesidad y una obligación para que el personal no se vea obligado, en muchos casos, a tener incluso que tomar reposos con indicación médica, licencias médicas, porque como les digo, esto es una necesidad justamente para mantener la integridad física y mental del personal de salud, que ha dedicado un esfuerzo tremendo y que probablemente muchos de los resultados positivos que muestra nuestro país se deben justamente al gran compromiso que ha tenido el personal de salud, tanto en lo público como en lo privado, para poder enfrentar la pandemia. Quiero reiterar también que estas iniciativas que ha presentado el Colegio Médico y el Colegio Médico ha apoyado incluyen tanto al personal de atención de salud del sector público, de privado, como también del sector hospitalario, como de la atención primaria, porque cada uno de ellos, cada uno de estos funcionarios ha jugado un rol fundamental en el manejo de esta pandemia. Fue presentada la propuesta de la Mesa Social COVID-19. Le hago la pregunta, ¿ha habido contactos con el Ministerio de Salud? Que la Mesa Social, entiendo, tiene que entregar esa propuesta, esa iniciativa, pero desde el Colegio Médico, ¿ha habido una conversación, por ejemplo, con el titular de la cartera? Directamente no, pero es una de las solicitudes que le hemos hecho llegar y nos pondremos en contacto con él para ver que podamos hacer todos los esfuerzos en conjunto y en forma muy consensuada con los trabajadores de la salud para ver de qué forma se puede implementar este descanso compensatorio, que como les reitero, más que un premio, que lo es en sí mismo, pero es una verdadera necesidad para que nuestro personal de salud esté en condiciones físicas y mentales de poder enfrentar un nuevo rebrote en nuestro país. Claro, yo desgraciadamente le tengo que sumar otra carga a esto, doctor, para entender bien el contexto que está viviendo los profesionales de la salud. Uno es el tema de la pandemia, concentrado en la COVID-19, pero otro que se ha hablado muchísimo y también desde el Colegio Médico es las otras pandemias, las enfermedades que han sido pospuestas en términos de diagnósticos, de controles debido a la situación de coronavirus. Esa también es una situación que obliga a que los profesionales de distintos ámbitos de la salud tengan este descanso, porque van a tener que enfrentar esto que también va a aparecer en algún minuto, si no es que ya está apareciendo. Bueno, ya está apareciendo Sí. y sin duda ya estamos discutiendo en distintas especialidades, en distintas estrategias como para abordar el aumento de las listas de espera de garantías, por ejemplo, del GES que están vencidas o de otras enfermedades crónicas que sin estar en el GES pero que sí requieren algún tipo de atención. Y en eso, por ejemplo, se tiene que conversar en algún momento, aumentar las horas de trabajo diario en los hospitales y clínicas, probablemente modificar los horarios quirúrgicos, incluso
hacer uso de los pabellones quirúrgicos sábados y domingos, Claro. siempre y cuando esto esté consensuado con los trabajadores, justamente porque en este momento estamos preocupados de la pandemia, pero también sabemos que hay una gran cantidad de enfermedades crónicas que van a traducirse en un desmedro en la salud de la población si es que no lo abordamos con prontitud. En ese mismo sentido, por ejemplo, hay muchos exámenes que están pendientes de Papa Nicolau, otros exámenes de diagnóstico precoz del cáncer y también de tratamientos oncológicos que han sido postergados justamente por la pandemia. Y para poder que nuestro personal esté en condiciones de enfrentar esta situación sanitaria, debemos retribuirles con un descanso compensatorio que le permita restablecer su salud física y mental. Ujú. Para esta idea del descanso compensatorio, doctor, ¿hay plazos que se han estado conversando? Porque hay muchas iniciativas que yo creo que aquí habría una aceptación, una confirmación ya más bien transversal. Yo creo que nadie podría negar el necesario descanso para los profesionales de la salud. Pero hay plazos que se han, no sé si impuesto, pero han planteado ustedes para poder concretar esto. Se lo pregunto porque hay muchas iniciativas que son muy buenas, pero que muchas veces en la conversación con los distintos estamentos termina aplazándose y se demora muchísimo. Y esto, entiendo por sus palabras, se necesita hoy, si no ayer. Esto tiene un sentido de oportunidad muy importante. Creemos que en aquellas comunas, en aquellas regiones donde hoy hay condiciones sanitarias de un poco más de estabilidad, que hoy se tomen el reposo, este descanso compensatorio a los funcionarios de la salud para que puedan estar en condiciones si es que aparece un nuevo rebrote. Esto tiene que ser lo antes posible y, como les digo, esto es una necesidad para recuperar la salud de nuestros trabajadores. Por lo tanto, a todos los que tengan algún grado de influencia para que se pueda implementar esta medida, hagan todo lo necesario para que se pueda implementar lo antes posible, aprovechando que en algunas comunas de nuestro país las condiciones sanitarias en este momento están estables, puesto que, como ya hemos visto, como el caso de Concepción, Biobío, el caso de Punta Arenas y otras regiones del país donde ya estamos en presencia de un brote nuevamente. Y en eso quiero hacer un llamado nuevamente, perdón, Nicolás, que Sí, a por la favor. comunidad, que por favor, digamos, no boten a la basura todo el esfuerzo que como país y que como nuestros funcionarios de la salud han realizado para enfrentar esta pandemia. Han sido meses muy duros. El personal de salud ha visto morir mucha gente. Ha visto morir gente que no ha podido despedirse ni siquiera de sus seres queridos, justamente por preservar, ojalá pensando en la salud colectiva. Y por eso insistimos en un nuevo llamado, sobre todo en estas fiestas patrias. Seamos patriotas justamente respetando la salud individual y la salud colectiva. Cuidémonos en estas fiestas patrias, no solamente para pasarlo bien en estas fiestas patrias de forma segura, sino que también para poder celebrar Navidad y muchas fiestas patrias más. El llamado es a nuestra comunidad que use su mascarilla, esté lo más solo posible, o sea, con más distancia social, use el alcohol gel. Por favor, no nos descuidemos este fin de semana que todos tememos, ya que en los últimos días ha habido un lento pero progresivo aumento en la consulta en los servicios de urgencia por coronavirus, ha aumentado el índice de ocupación de camas en las UTI y en las UCI de las distintas regiones del país. Por lo tanto, es el momento de frenarlo y en esto es muy importante una cuota de responsabilidad de la comunidad a la cual invitamos a cuidarse en forma individual y en forma colectiva. Claro, es responsabilidad hacia el resto de la comunidad, doctor, pero también solidaridad y empatía en el tema que estamos conversando, de las personas que trabajan cuando aparece un caso de COVID-19. Y cuando estamos hablando justamente de la posibilidad de un descanso compensatorio, la necesidad de recargar las pilas, de poder tomar aire para lo que se podría venir, ese es justamente el llamado. Y en esta fecha yo quería potenciar eso que usted está diciendo, doctor Mesa. En estas celebraciones de fiestas patrias se puede celebrar, pero siguiendo las medidas sanitarias, siguiendo también lo que ya conocemos, porque aquí me imagino ya ha habido también un trabajo de difusión por parte del Colegio Médico, doctor, de entender lo que se debe y lo que no se debe hacer, no lo que se puede o lo que se podría hacer. El condicional aquí hay que eliminarlo. Así es. Estoy totalmente de acuerdo y todos sabemos que no es necesario estar con grandes aglomeraciones para pasarlo bien en familia en estas fiestas patrias. Por ejemplo, ustedes mismos se han dado cuenta cómo la gente se ha relajado en las calles con el uso de la mascarilla, cómo vemos que anda gente caminando en cualquier calle tomando un vaso de café o comiendo algo con la mascarilla bajo sin usarla adecuadamente. Todos esos son riesgos que se van a traducir en mayor número de contagios. Por lo tanto, insisto, el llamado es a que nos cuidemos, podamos celebrar esta fiesta de forma segura, sobre todo pensando en que queremos que las próximas fiestas más adelante la podamos celebrar el mayor número de personas y que no exista un número importante de personas que queden secueladas por el coronavirus e incluso con muchos fallecimientos. Y en ese sentido, una de las cosas que
desmotiva a nuestro personal de salud es que todo el esfuerzo que ellos han hecho durante estos 6 meses no se ve reflejado en la conducta que hoy tiene mucha gente cuando la vemos con su comportamiento en los lugares donde salen a comprar cosas que son absolutamente postergables, cosas que no son de primera necesidad, pero se traduce en mayor aglomeración, riesgo de contagio entre unas y otras personas. Hay cero respeto por el distanciamiento físico. Por lo tanto, el llamado a la comunidad es súper importante y también a la autoridad sanitaria para que potenciamos toda la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, de tal modo que si en algún lugar determinado de nuestro país hay un brote, podamos identificarlo precozmente a todos los casos, a todos los contactos estrechos, de tal modo que ese brote pueda ser controlado en sus inicios. Doctor Patricio Mesa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y un llamado a todos una vez más, perdón que sea majadero, a cuidarnos de forma individual y colectiva. Nos sumamos al llamado y vamos a hacerlo durante todo el día, así que no se preocupe. Muchas gracias, que esté bien. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos, hasta luego.